Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar a la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Saludos y bendiciones, amada Iglesia Cristiana Filadelfia. Cuánto gozo es para nosotros, para mi esposa Xiomara y para mí, tener el gozo y tener la alegría y el gran honor de poder saludarles juntos, deseando por el Espíritu de Dios que puedan tener la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ustedes. La enseñanza de hoy está dentro del marco de celebración
de nuestro 45 aniversario. Es maravilloso saber que la Iglesia cumple casi medio siglo, 45 años de su fundación. Y yo diría que es una iglesia que siempre ha estado bajo la mirada y bajo el propósito de Dios, porque la historia de la Iglesia Cristiana Filadelfia tiene que ver con el cumplimiento de muchas promesas que Dios le hizo a la Iglesia Cristiana Filadelfia desde su fundación, la cual realizó el misionero norteamericano Stick Sonberg en el año 1975 hasta la actualidad. Dios ha cumplido cada promesa que le ha hecho a la Iglesia Cristiana Filadelfia. Pero la reflexión que mi esposa y yo traemos como meditación de la palabra en el marco de celebración de este 45 aniversario, la hemos titulado Dios ha sido fiel y siempre lo será. Esa es la convicción y la afirmación que podemos decir durante estos 45 años de vida ministerial como iglesia. Dios ha sido fiel y siempre lo será. Hay un texto básico que vamos a utilizar y luego vamos a añadir otros textos bíblicos para enriquecer la enseñanza de hoy. Pero el texto base, texto áureo central, que queremos utilizar para la enseñanza de hoy, Dios ha sido fiel y siempre lo será, se encuentra en el libro de los Salmos. Salmo 36, versículo 5, y mi esposa lo va a leer, y lo va a leer en la nueva versión internacional. Así que vamos a escuchar qué dice la palabra de Dios en el Salmo 36, versículo 5. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Antes de entrar en el desarrollo, Xiomara, ¿qué te parece que la iglesia cumpla 45 años de vida eclesiástica? Es increíble el pasar del tiempo y ver cumplido muchos de los propósitos que Dios ha tenido y sigue teniendo con nuestra iglesia Filadelfia. Para nosotros es de sumo gozo poder compartir estos 45 años de la iglesia Filadelfia. Nosotros como pastores hemos disfrutado un tiempo bellísimo, diría yo, y nuestros corazones están cargados no solo de gozo, sino de amor por cada uno de nuestros hermanos de la iglesia Filadelfia, cada uno de aquellos que nos han acompañado y que sé que seguirán acompañándonos en todo este tiempo. Así es. Y nosotros durante el tiempo que tenemos, de estos 45 años, tenemos 35 años como pastores de la Iglesia Cristiana Filadelfia. Pero nosotros reconocemos, y ya no solo en nuestra calidad de pastores principales, sino también en nuestro corazón, como un corazón paternal, solemos llamar a los miembros de la Iglesia Cristiana Filadelfia hijos e hijas, siempre respetando la paternidad de Dios, la cual nunca nos atrevemos a usurpar. Pero al igual que el apóstol Pablo, que se comportaba como una nodriza o como una madre que cuida a sus hijos, igualmente Xiomara y yo sentimos a los hermanos de la Iglesia Cristiana Filadelfia activos y aquellos que formaron parte de la congregación y aunque hoy están con otros propósitos en otros lugares, siempre los hemos llamado hijos e hijas y lo hemos hecho con un corazón sincero. La Iglesia Cristiana Filadelfia, en su reseña histórica breve, inició entonces en el año 1975, lo hizo en una campaña de carácter evangelístico que se realizó en la Plaza de Toro de la ciudad de Maracaibo, Venezuela, en la cual el evangelista Gigi Ávila estaba precisamente en nombre de las Asambleas de Dios
estaba teniendo una campaña evangelística y una campaña de milagros. Las conversiones que se dieron en aquella campaña, sobre todo las conversiones de la región norte de la ciudad de Maracaibo, le fueron entregadas al misionero norteamericano Stig Sonberg, perteneciente a las Asambleas de Dios. Él reunió aquel pequeño grupo de hermanos y hermanas recién convertidos y comenzaron en un hogar y luego en otro hogar y se fueron reuniendo, y él fue el que le colocó el nombre de Iglesia Cristiana Filadelfia. Para los que son amigos que puedan estar viendo esta transmisión, el término Filadelfia en griego significa amor fraternal, amor entre hermanos, y es algo que ha caracterizado la Iglesia Cristiana Filadelfia, un amor obviamente entre nosotros como hermanos y como parte de la familia de la fe. Así la iglesia pues pasó un tiempo, pero en el año 1986, que es cuando nosotros participamos y somos ordenados como pastores principales de la Iglesia Cristiana Filadelfia, ese acto de honor, de ordenamiento y de imposición de manos como pastores de la Iglesia Cristiana Filadelfia lo hizo el reverendo José Inciarte, porque la Iglesia Cristiana Filadelfia pasó a ser iglesia filial de la Iglesia de la Cruz en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Y como iglesia filial, y siendo yo anciano de la Iglesia de la Cruz, pues el pastor Inciarte le pareció bien ordenarnos a Xiomara y a mí como pastores principales de la Iglesia Cristiana Filadelfia. Eso fue frente al Liceo Udón Pérez, en el sector Santa Rita, y allí comenzamos, año 1986. Estuvimos poco tiempo, estuvimos allí como 8 meses, porque ya la inquietud de parte de Dios para expandir ya estaba muy fuerte en nuestros corazones. Y ahí fue cuando Dios comenzó a hablarnos, porque el segundo punto que deseo compartir con ustedes, o que mi esposa y yo deseamos compartir con ustedes dentro de esta reseña histórica, es que el crecimiento y desarrollo evolutivo y expansivo de la Iglesia Cristiana Filadelfia siempre estuvo sujeto al cumplimiento de promesas bíblicas. Para aquel momento, Dios nos habló y nos habló en Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y 8, y voy a pedirle a mi esposa que tenga la amabilidad de poder leérselo a cada uno de ustedes. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa fue una de las primeras promesas de bendición que Dios nos habló. Nos dijo que nos había abierto una puerta. Esto tenía implicaciones diversas, desde abrir una puerta para la proclamación del Evangelio y convertirnos en una iglesia evangelística. Ya hemos dicho que su fundador fue un misionero norteamericano, por lo tanto la Iglesia Cristiana Filadelfia también tiene raíces misioneras, pero aquí abrir puerta está hablando también de progreso y de conquista. Y para ese momento entonces comenzamos. A los 8 meses buscamos un lugar mucho más amplio. Recuerdo que me acompañaba mi gran amigo, el hermano Rubén Aguirre, y allí logramos por el Espíritu alcanzar un lugar que está precisamente en la calle 83 con la avenida 8 Santa Rita, propiedad de nuestra amada hermana, nuestra hermana Dominga de Ramírez, junto con sus hijos. Y allí conversamos porque el local de ella, que era una gran casa, pues se estaba vendiendo. Y nosotros hicimos allí, guiados por el Señor, hicimos una transacción conveniente de poder comprar ese lugar, por supuesto con mucho sacrificio y fuerza, porque éramos todavía una iglesia pequeña de unos
40 miembros aproximadamente. Era un grupo todavía reducido, pero teníamos, Xiomara y yo como pastores, mucho deseo y mucha pasión porque la iglesia creciera. Y vimos que la puerta se abrió. Pues la hermana logró hacer un acuerdo con nosotros de compra-venta y compramos ese terreno con esa casa. Por supuesto, el terreno contiguo, el que da con la avenida Santa Rita, donde hoy actualmente está el nuevo templo, en el momento no lo habíamos adquirido, pero estábamos adquiriendo el lugar donde se comenzó obviamente a expandir la iglesia y a crecer, y allí comenzamos a tener el cumplimiento de la segunda profecía que Dios como palabra de bendición nos dio a nosotros en ese momento. Y para aquel momento nos habló en Isaías, capítulo 54, versos 2 y 3, y una vez más le pido a mi esposa que pueda leerlo. Isaías 54, versos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Continúa, el verso 3 dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Tanto el verso 2 o 3 de Isaías 54, Dios nos habló. Aquí habló de expansión, de no conformarnos. Y allí inclusive comenzamos con una capacidad para 200 personas, pero Dios no se quedó allí. Y allí comenzó el inicio de ese primer templo. Posteriormente adquirimos la vivienda de al lado, también ensanchamos esa parte posterior, tratando de construir un templo con mayor capacidad. Y eso llevó como 3 fases, 3 etapas, pero en el mismo lugar. Ya habíamos adquirido para ese momento, por gracia del Señor, ya habíamos adquirido o comprado el terreno contiguo a la propiedad de nuestra hermana Dominga, y es el terreno que da con la avenida Santa Rita, la avenida 8, y ahí es donde está actualmente el templo. Pero para el momento estábamos creciendo en esa área y expandiéndonos realmente en base a esta profecía. 3 etapas llevó la construcción del primer templo. Cuando inauguramos el primer templo, con una capacidad aproximadamente de unas 350 personas, allí ya llegamos nosotros en tiempos de crecimiento y expansión, como lo leímos en Isaías 54, llegamos a tener 4 servicios. 4 servicios, y ya era una iglesia que sobrepasaba el número de 1000 y estábamos creciendo con mucha bendición. Y por cierto, construimos ese primer templo que era, digamos, todavía pequeño, pero hermoso, bonito. Lo hicimos con toda la excelencia que la casa de Dios para la iglesia Filadelfia merecía, y lo hicimos con excelencia. Era un templo como ya de referencia en la ciudad y nos daba gozo ver el crecimiento. Por cierto, agrego que por el equilibrio de la enseñanza de la palabra de Dios, es decir, muy espiritual, muy bíblica, pero a la vez bien equilibrada, ponderada, eso hizo que mucha gente de clase media y clase alta, me refiero a personas instruidas, también les atrajo la iglesia. Y tuvimos una gran bendición, yo diría, el cumplimiento del nombre, es decir, Filadelfia, amor entre hermanos, porque ahí teníamos diferentes niveles de clase social y económica. Teníamos desde el creyente más humilde o el más pobre en recursos económicos hasta la clase un poco más alta. Y todos se entendían con respeto, con armonía, porque no había diferencia o distinción entre nosotros. Y otra bendición, que pudimos vivir parte de las experiencias de la iglesia primitiva, que está descrita en el libro de los Hechos, porque lo que llegamos a convencer y a concientizar es que a los que tenían recursos, clase media y clase alta, le pedimos que pudieran sembrar, bendecir toda la congregación, y si llegábamos a hacer algún evento, que solíamos hacer eventos afuera y utilizamos varios hoteles
conocido de la ciudad y hacíamos grandes eventos, sobre todo los eventos, recuerdo de Navidad, que lo hacíamos a veces en teatros y lo hacíamos afuera en otros hoteles y en grandes salones. Le decíamos a esta clase social de clase media y clase alta que invirtiera. ¿Para qué? Para que los de menos recursos, que no estaban acostumbrados a ir a sitios como ese o a compartir un evento, digamos, con excelencia, pudieran disfrutar, pudieran gozarse. Y ahí todos, era como que los que poseían, de alguna otra manera, bendecían al que no poseía. Tal como lo establece la palabra, cuando describe la iglesia primitiva, diciendo que no tenían necesidad de nada, porque todos entre ellos se compartían las necesidades y el que tenía podía dar y sembrar para el más humilde, para el más pobre. Siempre la iglesia de Filadelfia ha sido una iglesia equilibrada, pero profundamente bíblica y espiritual. Muy bien. Teníamos entonces el primer templo embellecido, pasaron tiempo, ya la iglesia era de más de 1500 personas, estábamos creciendo bajo el cumplimiento de las grandes promesas del Señor. Eso no significa, debo aclarar, que la iglesia, al igual que el pueblo de Israel o como cualquier otra iglesia cristiana, no pasó por momentos de retos o por momentos de lucha, de adversidad. No, sí vivimos tiempos así. Pero siempre veíamos la mano de Dios, no solamente a favor de la iglesia cristiana Filadelfia, veíamos el poder de Dios manifestarse para seguir confirmando los propósitos y la voluntad perfecta que Dios tenía para la iglesia cristiana Filadelfia. Allí entonces, en ese tiempo, nosotros experimentamos de alguna u otra manera un tiempo como de crisis. Hubo un tiempo que presentamos una grave crisis, una crisis que hizo que mi esposa y yo de alguna otra manera tuvimos como que reforzar nuestro pastorado y por ende la defensa o apología de lo que era la iglesia, su doctrina, su unión, para poder preservar lo que siempre estuvo en el origen. En ese sentido enfrentamos algunas luchas, algunas adversidades. Hubo algunas experiencias que fueron un poco lamentables y tristes, pero con todo, Dios seguía dándonos no solamente respaldo, sino que nos dio una victoria extraordinaria y maravillosa. Allí Dios nos habló y nos dijo la necesidad de que nosotros teníamos que reformar la iglesia de nuevo. Reforma, explico, sobre todo para los amigos, que reforma significa volver o regresar al diseño original, es decir, con el cual precisamente Dios edificó a la iglesia cristiana Filadelfia. Reformar la doctrina, es decir, volver otra vez a la sana doctrina, a la pureza de un evangelio pristino y también volver a los propósitos, es decir, que continuáramos. Y allí nosotros dimos el corazón, dimos todo lo que teníamos de amor pastoral y la iglesia comenzó a ser reformada en muchas áreas y se dio entonces como un reinicio. La iglesia tuvo un avivamiento, un despertar del Espíritu Santo, pero para ese momento extraordinario ya nosotros habíamos, repito, ya lo había comentado, habíamos adquirido el terreno contiguo a aquel primer nuevo templo y apenas estaba allanado y lo que había era una fosa que con el tiempo esa fosa se abandonó la construcción del segundo templo, que era lo que Dios quería realmente hacer, el segundo templo, con mayor capacidad y con un templo digno del Señor. Allí Dios entonces nos habló, y nos habló en el libro de Josué, capítulo 1, e igualmente vamos a leer dos versos, el versículo 5 y el versículo 6, y voy a pedirle a mi esposa que lea Josué capítulo 1, versos 5 y 6, para recordar a ese tiempo maravilloso de reforma integral. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos.
Exactamente. Dios habló a mi corazón, sobre todo como pastor, me dio fortaleza en medio de aquella afrenta que tuve que experimentar junto con mi esposa, pero volvió a hablarme sobre esa tierra, es decir, sobre el terreno. Y Dios puso entonces un reto adicional, que era no solamente reformar la iglesia, devolverla a la santidad, a la consagración del Espíritu, volverla a la palabra de Dios, que volviera a la alabanza y la adoración, porque muchas de estas cosas estuvieron en peligro, pero me puso el reto de recordarme el terreno, la tierra que había sido abandonada y descuidada, y el hecho de edificar allí el segundo templo, es decir, el templo que Dios deseaba. Y entonces allí en el año 2015, hacia el final del 2015, comenzamos con muchos retos y en una situación difícil y económica en Venezuela, decidimos comenzar la construcción del nuevo templo, el segundo templo. Y allí pues comenzamos la estructura de acero. Ya para el año 2016, en escaso un año, habíamos avanzado la construcción de una manera pero maravillosa e increíble. Ya la ciudad comentaba la construcción, es decir, el tamaño de la construcción y la capacidad que podía tener ese nuevo templo de unas 2.500 personas aproximadamente, así que era toda una bendición. Claro, debido a la dificultad económica, habilitamos el primer nivel de ese segundo y nuevo templo para que Dios tuviera no un lugar alquilado, no un galpón alquilado no digno del Señor, sino un templo para que Dios precisamente pudiera habitar en la casa digna de Él. Y mientras estábamos construyendo, Dios nos vuelve a hablar y nos da otra promesa de bendición, porque como les dije en la introducción, la historia de la Iglesia Cristiana Filadelfia está precisamente bajo el cumplimiento de muchas profecías, de muchas promesas que Dios nos habló. Y cuando estábamos allí, en esa construcción, donde ya toda la estructura de acero estaba bastante adelantada, Dios nos habló. En el libro de Ageo, capítulo 2, el verso 9, y pido a mi esposa que pueda leerlo y compartirlo con ustedes. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Extraordinario. Nos recordó que aunque el primer templo había tenido una gloria de bendición de Dios, ahora Dios nos hablaba, claro, en nuestro contexto histórico, nos hablaba de que el nuevo templo, la segunda casa, tendría una gloria mayor. No niego que si leemos Ageo capítulo 2, verso 9, esto tiene también su contexto histórico en el pasado, pero le estamos haciendo una aplicación e integración a nuestro contexto histórico. Y para nosotros fue otra bendición particular, otra promesa de Dios que nos decía aquel tiempo donde quizás no hubo paz, aquel tiempo donde hubo afrenta, donde hubo traición, ese tiempo pasó, ahora vienen tiempos de paz. Y en el nuevo templo, la gloria, esa gloria segunda, esa postrera gloria, será mayor que la que Él había derramado en el primer templo. Y allí obviamente se inauguró el segundo templo en el año 2017, el primer nivel, por así decirlo. Dejamos en construcción toda la estructura y poco a poco continuamos, por supuesto, en el 2018, 2019 y por supuesto el año más difícil ha sido el año 2020. Pero allí nosotros seguíamos avanzando poco a poco, cubriendo la estructura, desarrollando la construcción con lo difícil, obviamente, de una economía en recesión dentro de Venezuela. Pero continuamos, mis amados, y vamos a continuar. Amén. Porque eso es lo que yo quiero estimularle. Amén.
Amén. Quiero que cada uno de ustedes se levante por encima de lo que ha perdido, por encima de lo que ha sufrido, y en ese sentido yo le invito a que usted vuelva a cobrar la fortaleza, porque como creyente y en particular como miembro de la Iglesia Cristiana Filadelfia, vienen tiempos en los cuales solo Dios, en la cronología de sus eventos, es el único que tiene conocimiento cuando las cosas van a suceder y en qué orden. Pero lo que sí sabemos, porque lo hemos vivido en esta breve reseña histórica que hemos hecho, es que Dios seguirá siendo fiel con la Iglesia Cristiana Filadelfia, porque sobre ella puso sus ojos, nos abrió obviamente una gran puerta, nos permitió extender las paredes de nuestra habitación, nos permitió edificar un primer templo y aún la gloria mayor la derramó en el segundo templo. Amén. Creo que históricamente y bíblicamente, y agregaría espiritualmente, Dios ha estado siendo fiel con la Iglesia Cristiana Filadelfia. Hemos tenido entonces grandes victorias y las continuaremos viviendo y experimentando, pero no quiero que desmayen ustedes por todo lo que hoy sufre o vive Venezuela, agregando la dificultad de la pandemia. Yo no quiero que tu corazón desmaye, yo no quiero que tú puedas como derribarte, sino que vuelvo a decirte, esfuérzate y sé valiente. Y ahora yo quiero pedirle a mi esposa que ella dirija primero una palabra de oración y de bendición por cada uno de ustedes, a fin de que usted tenga esa cobertura maravillosa, particular y personal, y agrego, familiar, como la cobertura que Dios le dio de forma general a una iglesia victoriosa y conquistadora como es la Iglesia Cristiana Filadelfia. Si mi esposa puede orar por la congregación. Padre, estamos gozosos al acercarnos delante de tu presencia, Sí, para llevar delante de ti, Sí, a cada uno de las familias que conforman tu Iglesia Amén. Cristiana Evangélica Filadelfia. Amén, Señor. Hoy nos sentimos llenos nuestros corazones de amor por ellos. Sí, Señor. Sentimos un gozo profundo y una alegría indescriptible, Sí, Padre. sabiendo, Dios Todopoderoso, que podemos decir Ebenezer. Amén. Hasta Amén. aquí tú has sido fiel con tu Iglesia Cristiana Sí, Filadelfia. Hasta aquí tú has estado con nosotros. Amén. No nos has dejado solos ni nos has desamparado. No, Señor, nunca. Queremos, oh Dios Todopoderoso, darte mil gracias Sí, Dios, por ello, Dios. Señor. Tú eres Dios de amor, Amén. Dios de bondad, Amén. Dios de misericordia, Sí, Señor. Dios de paz, Dios de verdad, que cumples tus promesas, Amén. Señor. Yo quiero colocar cada uno de los miembros de tu Iglesia Cristiana Evangélica Amén. Filadelfia, cada una de las familias, Señor, que hacen Señor. vida dentro de tu Iglesia Cristiana Filadelfia, para que tú seas propicio a ellos, para que ese gozo que Eder y yo, como pastores principales, Sí, sentimos, tú puedas derramarlo también por tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de ellos, sabiendo, Dios, que cosas grandes seguirás Sí, tú Señor. haciendo con tu Iglesia Filadelfia, Sí, Dios. con tus hijos, Señor. Oh, yo los bendigo de una manera especial. Amén. Y te pido, Padre de la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú seas propicio a ellos, que tú seas propicio a cada una de sus necesidades, Sí, Dios. que tú derrames del gozo tuyo y que la fortaleza de tu Espíritu Amén. Santo Sí, Dios. renueve en ellos Sí, de Señor. una manera especial ese profundo amor Señor. por ti y sobre todo, Señor, ese amor profundo por tu casa. Sí, Dios. Sabemos que vienen tiempos mejores, Amén. porque tú lo has prometido, Señor, Señor. y tu palabra se cumple, Padre. Sí, Señor. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús, Sí, Señor. y nos alegramos y nos Mucho gozamos en ti. delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis últimas palabras para ustedes es que el Salmo 36, verso 5, que fue la lectura inicial, bajo la enseñanza, Dios ha sido fiel y siempre lo será.
Dice el Salmo 36, verso 5. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Así que tengan esta promesa, crean en la fidelidad de Dios, que llega mucho más allá de las nubes. Dios les bendecirá, Dios les ayudará. Sí quiero pedirles que ahora quizás en el mes de noviembre, cuando se reinicien los cultos en el templo, seamos prudentes, cumplamos obviamente las medidas de control sanitario, pero no deje de asistir al templo porque tiene temor. Va a haber información en las redes sociales sobre cómo serán la realización de estos cultos, qué horarios, muy similares a los comunes y tradicionales de la iglesia, pero toda información se te va a dar. Y quiero terminar con palabras también de gratitud. Quiero agradecer a la congregación por la fidelidad que a pesar de todo han mantenido, porque siguen aún no solamente sirviendo como lo es mi amado prójimo, siguen contribuyendo todavía, donando y ofrendando, lo cual nos permite no solamente cubrir actividades que son de carácter social y de ayuda misionera a nivel local, sino que podemos también sostener nuestra obra misionera en Senegal, África, donde allí también por las finanzas que ustedes brindan tenemos el sostén. Y mis palabras finales de reconocimiento y agradecimiento tienen que ver con el cuerpo pastoral, pastores asistentes fieles que están en la iglesia, el cuerpo de ancianos que también contribuyen en formación pastoral, el cuidado de la congregación, el equipo de servidores, diáconos y diaconisas y demás directoras de ministerio, y en particular quiero agradecer al pastor ejecutivo, el doctor Josué Reyes Polanco y su esposa Daisy Barbosa de Reyes, agradecerles que ellos como pastores ejecutivos, ellos están allí dirigiendo todo este cuerpo de pastores, el cuerpo de ancianos, el cuerpo de servidores y directores ministeriales y toda la iglesia en general. Gracias porque ustedes obviamente hacen con su entrega y vocación, siguen haciendo historia para que la Iglesia Cristiana Filadelfia siga en el tiempo hasta que el Señor obviamente pueda venir por ella y por toda su iglesia en el mundo entero. Amén. Mi bendición para cada uno de ustedes. Les bendigo con toda la autoridad que me es dada y conferida como pastor principal. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, rogando a Dios que derrame sobre ustedes toda buena dádiva y que todo don perfecto de parte de Dios sea un obsequio y un regalo para ustedes. Dios me les guarde y Dios me les bendiga, amada Iglesia Cristiana Filadelfia, en su 45 aniversario. Les amamos.